La añorada autoestima. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la palabra autoestima. De hecho, en muchas ocasiones nos han dicho, tienes que tener una autoestima alta, debes de tener una autoestima X o Y. Pero realmente pocos, y creo que muy pocos, sabemos qué significa este complicado concepto y cómo aterrizarlo en conceptos o en acciones cotidianas. Bienvenido a este primer episodio de tu podcast ¿Y por qué primero yo? Yo soy Julie Rodríguez y en este espacio hablaremos de autoestima, empoderamiento, salud mental, psicología y su aplicación en la cotidianidad. Vamos a aterrizar todos estos complicados conceptos que a veces nos enredan un poco la mente y los vamos a hacer mucho más fáciles de entender. Mi espíritu docente me inicia a iniciar este recorrido por lo que yo llamaría el inicio de todo, y es definir lo que es la palabra autoestima. Tener una definición nos permite no solamente hablar un idioma en común, sino que además nos permite interiorizar ese aprendizaje. No es poco probable que si yo te pido que ubiques en tu espacio el esternocleidomastoideo, tú puedas ubicarlo si ni siquiera sabes qué traduce o qué significa esta palabra. Exactamente igual nos pasa con todas las palabras que utilizamos en nuestra cotidianidad. Una vez las hemos aprendido, las hemos interiorizado y las sabemos utilizar, podemos no solamente usarlas en nuestro lenguaje interno, es decir, en nuestro pensamiento, sino que además las podemos utilizar en nuestra interacción con el otro, en nuestro contexto inmediato. En ese orden de ideas, entonces vamos a definir lo que es la autoestima. Hice una pequeña investigación para poder decir qué es lo que es la autoestima, porque para mí puede que sea una cosa, pero las demás personas pueden pensar otra cosa diferente. En este orden de ideas me puse la tarea de preguntar por medio de las redes sociales, Instagram, WhatsApp y por medio de estados, qué significa la autoestima para las personas. Algunas personas respondieron y hice como una especie de compilación con todas estas respuestas y tengo Dentro de estas respuestas encontré que la primera y la más común de todas las respuestas es que la autoestima es amarte a ti mismo. Y yo dije, ok, entonces autoestima es amarme a mí mismo. ¿Y cómo hago eso? Cuando tú te pones la tarea de poner en acción ese amarte a ti mismo, te das cuenta que es muy complejo, porque no te están diciendo cómo hacerlo. Simplemente te dicen un qué, pero no te dicen un cómo. Entonces no quedé contenta con este significado de amarme a mí mismo. Además, me di cuenta de que yo puedo decirme enfrente del espejo, yo me amo, puedo decirle a otra persona, yo me amo, puedo decirme a mí misma que yo me amo, pero cuando estoy en una situación social que no me siento cómoda, puede que me sienta insegura, no tenga confianza a la hora de hablar con alguien, puede que no me sienta suficiente merecedora de amor y tenga la necesidad de pedir a otros algo. Es muy complejo decir que yo me amo y que esto se vea, se evidencie en la cotidianidad de mi actuar. Entonces no quedé contenta con este significado de autoestima. La segunda definición que encontré de autoestima es que autoestima es creer que soy perfecto tal y como soy. Entonces me di cuenta que tampoco me convencía este concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que soy perfecta tal y como soy, estoy desconociendo también los aspectos en los cuales yo puedo mejorar. Si bien es cierto, podemos aceptarnos cuando tenemos autoestima, también es cierto que esta aceptación me permite entender que hay cosas de mí o que no me gustan mucho o que siento que las puedo potenciar, pero no necesariamente tengo que sentirme satisfecho y conforme con esas cosas de mí que no me gustan o que siento que puedo ser mejor. Es una posición un tanto indulgente y conformista decir que la autoestima es ser perfecto tal y como soy, porque siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. En ese orden de ideas, a pesar de que muchas personas respondieron esto, no es la definición de autoestima que a mí me llena y la que quiero compartir contigo. Entonces, tenemos una tercera opción de autoestima y es que me respondían preguntas aisladas que llegué y
como que combiné todas y me di cuenta que todas tienen que ver con amarse, apreciarse, quererse, y todas están de la mano como con ese amor que nos han prometido. Entonces me di cuenta que la autoestima ha sido romantizada. Nos romantizaron la autoestima desde que nos empezaron a enseñar que autoestima era amarme tal y como soy. Es como si la autoestima fuese una princesa de Disney. Nos dijeron, ámate tal y como eres y serás feliz. Exactamente igual, la misma fórmula mágica de y vivieron felices para siempre, exactamente igual. Y tampoco me quedo contenta con esta definición porque no es así. Para mí, el camino a lograr una autoestima saludable no es difícil, pero sí debe ser constante y consciente. Y eso pues no es una fórmula mágica, es un trabajo continuo. En ese orden de ideas, después de investigar mucho, quiero contarte en este espacio que llevo aproximadamente 7 años investigando, haciendo investigación científica alrededor del concepto de autoestima, de imagen corporal y todo esto, para poder tomar por fin un concepto de autoestima que hoy voy a compartir contigo. Es decir, que vas a recibir el resultado de 7 años de investigación científica. Después de mucho buscar, encontré por fin una definición de autoestima que siento que es mucho más fácil de aplicar y de llevar a la vida cotidiana. Cuando analizamos la autoestima, la palabra autoestima, etimológicamente está conformada por 2 elementos. Auto, que quiere decir uno mismo, y estima, que traduce dar valor o estimar, ¿sí? Evaluar. Entonces, autoestima es dar valor a mí mismo, darme un valor a mí mismo. Cuando yo doy este significado de autoestima, yo lo puedo poner en acciones, porque yo puedo darme un valor, es mucho más fácil decir me doy un valor a mí mismo, me asigno un valor, que decir que me amo. Es mucho más fácil de poner en práctica. Sobre todo teniendo en cuenta que para darme un valor, para realmente darme un verdadero valor a mí mismo, y no solamente un valor, sino el valor correcto, valorarme adecuadamente, yo debo de tener en cuenta 2 cosas, mis capacidades y mis incapacidades. Esto lo profundizaré en el segundo capítulo del podcast y por qué primero yo. No te lo pierdas.